Hoy vamos a empezar la segunda tarea del tema 7 dedicada a la configuración de un controlador de dominio Active Directory basado en Linux con Samba 4. Bueno, antes de abriros la práctica voy a abriros un archivo que tengo aquí con un cuadro que quiero comentaros. Lo tenéis ahí en el Moodle. Mirad, lo que quiero que veáis en este cuadro es las cosas que puede hacer Linux con Samba al trabajar con dominios de Microsoft. Como os pongo un poquito más abajo, Microsoft tiene dos grandes familias de dominios, es decir, digamos de agrupaciones de equipos gestionados centralmente. Son los dominios antiguos, los antiguos dominios NT4, que trabajaban con otro sistema totalmente diferente al de ahora, no estaban basadas en DNS, usaban nombres cortos. Trabajaban con un sistema de primario respaldo, que son lo que llamamos el PDC, el primary y el BDC, el backup. Sin embargo, Windows 2000 pues, evoluciona todo eso y surge Active Directory, que ya son los dominios modernos, basados en DNS. Entonces, ahora que estamos trabajando la combinación de Linux y Samba con esos dominios de Active Directory, pues es muy importante saber qué cosas pueden hacer las máquinas Linux respecto a esos dominios. Y aquí tenéis un poco el resumen. Fijaros, con Samba 3, que es la versión antigua de Samba, ya podíamos montar controladores de dominio antiguos, digamos, PDCs, pero no podíamos montar controladores de dominio modernos. Lo que sí podíamos hacer ya, incluso en las versiones Samba 3, era hacer que los servidores Linux fuesen miembros de dominios Active Directory. Fijaros que con Samba 4 toda la columna está en sí. Quiere decir que Samba 4 puede montar un controlador de dominio antiguo, montar un controlador de dominio moderno Active Directory y también integrarse en dominios Active Directory. Nosotros lo que vamos a hacer es justamente esta combinación. Lo que queremos es que Samba 4 gestione un dominio Active Directory, ¿de acuerdo? Vamos a crear un dominio. También podría ser un controlador de dominio secundario para un dominio ya existente, ¿vale? Hay una limitación y es que el famoso nivel funcional de los dominios, que viene a ser, digamos, un indicador de su versión, de su modernidad. Aquí Samba solamente puede trabajar con nivel funcional Windows Server 2008 R2, es decir, ahí va un poquito más atrás que las versiones de dominio de Microsoft, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues con esta introducción vamos a echar un vistazo al enunciado de la práctica. Tenéis aquí en el Moodle. Bueno, tenéis el informe que cubriréis al terminar y el enunciado. El enunciado, si os fijáis, lo he querido hacer muy parecido a la práctica que os comentaba que ya habéis hecho con servidores Windows, porque la idea es precisamente que veáis que se puede hacer lo mismo, bueno, lo mismo como siempre entre comillas, porque van a ser cosas muy, muy parecidas, pero bueno, del todo idénticas no van a ser. Bueno, pues la práctica, como siempre, requisitos, los tenéis aquí ya son bastantes, pues el servidor, el dominio, el DNS, recursos compartidos para las unidades de red, unidades de dominio, niveles funcionales, estaciones de trabajo. Bueno, eso lo iremos analizando todo y luego las ayudas, ¿de acuerdo? Vamos a echar un vistacito a los requisitos. Como os digo siempre, es lo más importante, es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que verificar cuando acabe nuestro trabajo, que realmente hemos hecho todo lo que nos pide la práctica. Bueno, pues nos pide un controlador de dominio basado en Linux Ubuntu Server. En este caso vamos a trabajar con versión 18 y bueno, versión Samba 4.x. En el caso de Ubuntu 18 es una 4.7. Y luego estaciones de trabajo Windows 10. Fijaros que esto no cambia. Es decir, el usuario en principio va a seguir trabajando de la misma manera. En su estación de trabajo Windows. También podría integrarse una estación de trabajo Ubuntu, lo haremos más adelante. Bueno, entonces necesitamos la template de Ubuntu Server 18, que la tenéis, y necesitamos también templates de Windows 10 para las estaciones. En Windows 10 podemos también reciclar máquinas, es decir, cualquier máquina Windows 10 que tengamos por ahí de otro dominio, no pasa nada, la sacamos de un dominio o la metemos en otro, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir investigando un poco los requisitos. La configuración del servidor, bueno, pues prácticamente esto es lo único que cambia de una práctica a otra, ¿no? La IP y el nombre de la máquina. El nombre de la máquina en este caso es DCU, que quiere decir Domain Controller Ubuntu. Y luego le ponemos el número de puesto. Bien. Configuraremos un dominio Active Directory que, fijaros, se llama igual que el que creasteis en su día, pero para diferenciarlo, por si acaso lo tenéis arrancado todavía, para que no haya choques de nombres, le ponemos una L, ¿de acuerdo? Fijaros,
Esta L de aquí es el que marca un poco, pues, que es un dominio Linux. Bueno, para nosotros, para acordarnos realmente. Luego en un dominio de verdad, pues esa L nunca se pondría. El nivel funcional, 2008 R2, que es el máximo que nos permite Samba. Bueno, haremos las zonas directas y haremos las zonas inversas, ¿vale? Muy parecido a la práctica que hicimos en su día. Bien, queremos tener también para nuestros usuarios unidades de red, es decir, la típica Z donde el usuario introduce sus archivos. Esto nos va a dar un poco más de trabajo que en Windows, ¿de acuerdo? Ya lo veremos. Siguiente requisito son los usuarios de dominio. Pues lo mismo, vamos a crear un grupo, alumnos, y vamos a crear, pues bueno, 3 o 4 usuarios. Cada usuario tiene que tener una unidad de red. Niveles funcionales 2008 R2 y estaciones de trabajo, que bueno, pues aquí os pido que añadáis dos estaciones de trabajo. Exactamente igual que la otra vez. Os pongo los nombres de las estaciones y os pongo las IPs que tenéis que ponerle. Bien. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a las ayudas. Mirad, es muy importante que tengamos claros los parámetros del ejemplo que vamos a trabajar. Esta tabla que tenéis aquí, yo os recomiendo que antes de poneros a hacer vuestro trabajo, hagáis una tabla similar, teniendo muy claro cuál es el nombre de vuestro controlador, tanto en nombre corto como en nombre largo, es decir, añadiendo el sufijo de dominio, la configuración IP con la que vais a trabajar. Este es el nombre del dominio que vais a crear, este es en forma NetBIOS, es decir, nombre corto mayúscula. Fijaros que acaba en una L. Este es el nombre DNS, nombre largo minúscula y nombre, digamos, de varias partes. En este caso son 2 partes. Este es un concepto nuevo que surge de este tema, que trabajaremos muy a fondo también en el tema siguiente, que es el concepto de reino Kerberos, que digamos que es un plano del dominio, una especie de infraestructura que trabaja paralela al dominio y que se encarga de la autenticación. Fijaros que estos dos nombres son iguales, pero este nombre va en minúsculas, que es un nombre de DNS, y este va en mayúsculas, que es un nombre de reino Kerberos. Ambas entidades, dominio y reino Kerberos, se llaman igual, pero una en minúsculas y otra en mayúsculas. Y luego este es el usuario administrador del dominio, que por defecto el que crea la instalación lo llama en inglés, lo llama administrator. Bien. Bueno, pues entonces, configuración básica de red, como os digo siempre, prácticamente idéntico a lo que hacéis siempre. Los 4 archivos, hostname hosts, resolve e interfaces. Interfaces en Ubuntu 16 o NetPlan en este caso, que es Ubuntu 18. Novedades, cosas a reseñar. Bueno, voy a mostraroslo si queréis directamente en la máquina que la tengo aquí. La carpeta etc y vamos viendo los archivos. Hostname, pues no tiene mayor misterio el que me hayan dicho. En el archivo de hosts ya empieza a haber alguna cosilla que comentar. Fijaros, el archivo de hosts os digo siempre que es un archivo que tiene muchas posibles formas, porque realmente es una base de datos local DNS que puede tener lo mínimo, que son un par de líneas, una con localhost y otra con el nombre de mi máquina, y a partir de ahí puede tener un montón de líneas. En este caso, fijaros que yo he añadido aquí, igual que hicimos con el servidor LAMP, le he añadido un nombre largo a la máquina, además del corto que lleva siempre. ¿Por qué quiero que esta máquina tenga un nombre largo? Porque estamos creando una infraestructura DNS, igual que hacíamos con el LAMP, aunque no sea el mismo servicio. Un LAMP era un servidor que se basa en una infraestructura DNS. Active Directory también se basa en una infraestructura DNS. El DNS es intrínseco a Active Directory, siempre necesitamos un DNS, es decir, nombres largos. Entonces lo lógico es que esta máquina que va a participar en esa arquitectura pues tenga un nombre largo, ¿de acuerdo? Por eso le hemos puesto ahí el nombre largo en su archivo hosts. Bien. Seguimos con el archivo de resolución DNS, que también tiene una novedad, que es la sentencia domain. El resto ya las conocéis, ¿de acuerdo? Los name server los conocéis, el search lo conocéis. Fijaros que domain y search, tal y como están aquí, parece que contienen la misma información. De hecho, la contienen. Sin embargo, la orden domain indica pertenencia a un dominio. Estoy diciendo que pertenezco a un dominio, que soy miembro. En este caso, además de miembro, va a ser un controlador, pero bueno, también es un miembro. Mientras que la orden search no deja de ser un sufijo DNS que yo agrego a los nombres cortos que utilizo como cliente DNS, porque no puedo llegar a un servidor DNS con un nombre corto porque
tengo que identificar una zona en la que consultar. Entonces, digamos que si en una máquina como esta utilizo un nombre corto, pues por defecto se le añade este sufijo antes de intentar su resolución contra un servidor DNS. Fijaros que son dos niveles, digamos, diferentes. El search no es más que una cuestión de resolución de nombres DNS, mientras que el domain es una cuestión de pertenencia a un dominio. Digamos que es una cosa que implica mucha más relación con el dominio. Bueno, y por último tenemos el NetPlan, que lo conocemos, que es el que más guerra nos da, porque por su sintaxis. Fijaros que en este caso os he puesto una sintaxis muy reducida de NetPlan. Otras veces hemos usado sintaxis un poquito más extensas. Aquí ya he ido más al grano, porque en este archivo realmente lo único que yo tengo que configurar son IP máscara y puerta de enlace. Como los DNS van en resolve, pues esa información ya la he omitido, para que escribáis un poco menos. Bueno, por último, después de la configuración básica, algunas recomendaciones concretas para lo que estamos haciendo. La configuración básica, bien, pues todas son iguales, pero algunas cosas a marcar. En el caso de un controlador de dominio, pues lo lógico es que sea una IP estática. Es cierto que nosotros siempre hemos usado IPs estáticas, pero en este caso sería casi obligatorio actualizar siempre el sistema con apt temporade para que ya nos dé más la necesidad cuando nos pongamos a trabajar. Y luego el tema de los paquetes de gestión del DNS en Linux, que siempre da mucha guerra. Nosotros en Ubuntu 16 desinstalábamos el paquete resolconf para hacer una configuración manual del DNS, y en Ubuntu 18, fijaros, nos va a tocar desinstalar una cosa, desactivar realmente un paquete systemd resolve, que hasta ahora no hemos hablado de él, pero este es un servicio DNS local, ¿no? Es un servicio DNS que publica Linux para sí mismo, no es cara a la red, pero publica por el puerto estándar del DNS, que es el puerto 53, ¿no? El UDP 53 para las consultas normales. Entonces, este servicio que Linux se monta en local para su propio autoconsumo choca con lo que nosotros vamos a querer montar, que es un servicio DNS de cara a la red. Con lo cual, este servicio, en Ubuntu 18, que es en el que está funcionando por defecto, lo hay que desactivar para evitar ese choque. Bueno, pues como os decía, tenemos que desactivar el servicio systemd resolve para evitar un choque con el servicio que nosotros necesitamos montar, que es un servicio DNS. Bueno, aquí en la ayuda os digo cómo se consultaría el estado. Fijaros, aquí os muestro un comando muy interesante, que es el comando netstat. En este caso, estos parámetros que le pongo aquí, lo que me van a decir es que me muestre qué servicios hay escuchando por el puerto 53. Y en este caso me está diciendo por el puerto 53, tanto TCP como UDP. Fijaros, ambos puertos están a la escucha para el DNS. Está este proceso que comentamos. Entonces hay que hacer pues una deshabilitación del servicio consistentctl, fijaros. Para deshabilitar un servicio en Linux, primero le hago un stop, que le quiere decir que lo estoy parando ahora mismo. Eso es lo que hace stop. Y luego la orden disable lo que hace es deshabilitarlo para el siguiente reinicio de la máquina. Es decir, con stop lo paro ahora y con disable lo paro ya para que no arranque la siguiente vez que arranque la máquina. Si yo ahora esta máquina le hiciese, yo en la mía ya lo tengo hecho, entonces voy a consultar el status. Y mi máquina me dice que reconoce el servicio, por supuesto, pero me dice que está inactivo, porque le hemos hecho un disable. Entonces, para vosotros al final las líneas que tenéis que ejecutar son estas de aquí. El stop para parar el servicio, el disable para hacer que no se arranque automáticamente la siguiente vez que arranque la máquina. Pues si solamente le hago el stop, cuando la máquina reinicie, cuando sea, pues volvería a arrancar. Bien. Vale. Bien. Pues aquí empezaría lo que sería ya la instalación previa de paquetes necesarios para la configuración de esta máquina como controlador de dominio. Fijaros que tengo que instalar varios paquetes. Paquetes Samba, dos paquetes relacionados con Kerberos, KRB5user, KRB5config, WinBeef, que es un servicio adicional, también forma parte de Samba, y luego dos librerías. Una librería que me va a conectar este servicio WinBeef con PAM, que es otro componente de Linux, y otra librería más que me va a conectar WinBeef con un nuevo componente de Linux que es NSS. Bueno, vamos a hacer todas las instalaciones. Las podéis hacer todas juntas.
Bueno, también podéis copiar y pegar, como sabéis. Cuando copiéis y pegáis, acordaros de la trampa de estos guiones, que a veces no se pegan como guiones correctos, se pega un guión que no es justamente el bueno, el cortito, el que tiene que ser, y entonces pues no me reconoce bien las órdenes. Bueno, el copia-pega, ya sabéis, es una ayuda, va muy rápido, pero bueno, muchas veces no me sirve. Bueno, ¿qué vemos por aquí? Pues en la instalación de Kerberos, comentaremos bien lo que es Kerberos. Kerberos al final es un servicio de autenticación que utilizan las redes Microsoft, los sistemas Microsoft, un dominio Active Directory, como el que usamos en el instituto. Cada vez que tú te validas en tu máquina de trabajo o en cualquier máquina, digamos que el componente software que dice tú pasas, tú no pasas, y valida usuarios, contraseñas y demás, se denomina Kerberos. Es un servicio propio. En los dominios Active Directory de Microsoft, pues nada, como va súper automático, no hemos tenido que perder ni un segundo de tiempo en él. De hecho, ni siquiera sabíamos que existía y hemos montado dominios Active Directory. Sin embargo, en Linux, pues no, ya es un poco más visible y hay que preocuparse un poco de él. El concepto clave de Kerberos es el reino. Fijaros que el reino ya me lo pone él, yo no he tecleado nada, pero él detecta el reino correspondiente. ¿Por qué? Porque como esta máquina ya tiene unos sufijos de dominio, en el archivo hosts concretamente, pues él sabe que normalmente el sufijo de dominio pasado a mayúsculas es el reino Kerberos. Entonces ya me lo propone él, fijaros, a 211d10l.pa mayúscula. Con lo cual yo solo tengo que tirar para adelante. Lo que sí que me pregunta son los servidores Kerberos para mi reino. ¿Qué son los servidores Kerberos? Pues los servidores Kerberos son, digamos, las máquinas que ejecutan ese servicio de autenticación. ¿Quién hace la autenticación en los dominios Active Directory? Pues la hacen los controladores de dominio. Fijaros que en estos montajes tan sencillos que hacemos nosotros, que solo tenemos un controlador de dominio, pues lo va a hacer todo. Va a hacer Active Directory, va a hacer DNS, va a hacer Kerberos y va a hacer todo lo que haga falta. Entonces, aquí yo lo que tengo que decir es quién es el servidor Kerberos de mi red. ¿Qué es? Fijaros que pongo el nombre largo de mi controlador de dominio, de mi máquina principal, la que estoy montando, ¿de acuerdo? Ese va a ser el servidor Kerberos. Todavía no lo es, pero lo va a ser. Y servidor administrativo para reino Kerberos, bueno, digamos que Kerberos tiene ahí dos roles diferenciados, pero en mi caso ambos roles los asume el mismo servidor, con lo cual pues vuelvo a poner lo mismo. En el punto 4 de la ayuda empezamos ya a crear el dominio Active Directory. Justamente antes de crear el dominio tenemos que hacer una deshabilitación de servicios. Os comento. Bueno, esto sí lo voy a copiar y pegar para hacerlo un poquito más rápido. Estoy haciendo un systemctl stop, estoy parando 4 servicios, que son los 4 servicios que componen la suite Samba. Son Samba ADDC, que fijaros con ese nombre quiere decir Active Directory Domain Controller. Es un servicio nuevo que aparece en Samba 4, que es el que ha asumido pues prácticamente todas las funciones en este tipo de montajes en los cuales Samba hace de controlador de dominio. Y luego los 3 servicios tradicionales de Samba, que ya estaban en Samba 3, que son el SMBD, Samba principal, NMBD NetBIOS y WinBINS, que era el servicio encargado de hacer, digamos, la conexión entre las máquinas Linux y los dominios Active Directory. En el momento de hacer la integración, pues la recomendación es pararlos. Les hago un stop, les hago un disable, los paro por completo, todos los servicios. Bien, y ahora, fijaros, recordad la recomendación de hacer siempre una copia de seguridad del archivo de configuración del servicio de turno antes de modificarlo. Nosotros lo que vamos a hacer ahora básicamente es modificar el archivo smb.conf, que ya conocéis de cuando compartimos las carpetas. Bueno, en este caso lo eliminaría, es decir, el proceso de creación del dominio, lo ideal es que empiece con un archivo vacío o inexistente, con lo cual en este caso, en vez de hacer una copia de seguridad, simplemente lo que hago es un movimiento. O sea, le cambio el nombre, lo que es lo mismo, es como si ahora no existe archivo de configuración de Samba, como si me lo hubiera cargado. Y
este es aquí viene el meollo de la cuestión. Es la creación del dominio con un megacomando, un comando que tiene un montón de opciones, que es Samba Tool, herramienta Samba. En este caso voy a hacer una operación a nivel de dominio y voy a hacer un provision, que quiere decir aprovisionar, crear. Bueno, ¿qué parámetros le doy? Pues le doy un parámetro use-rfc request for comment 2307, que os lo explico por aquí el motivo de ese parámetro, sí, que es un poquitín extraño, que es una modificación del esquema de Active Directory pensada para almacenar atributos Unix, ¿de acuerdo? Los UIDs y los HIDs. Es decir, es como una pequeña matización del esquema Active Directory pensando en que es un Active Directory almacenado en Linux. Y luego el otro parámetro que le doy es el de aprovisionamiento interactivo. Ahí los tenéis, que son con guión interactive. Lo que quiere decir que me va a ir pidiendo interactivamente los datos que necesite. También se puede hacer desatendido, que os lo comento después. Bueno, pues nada, vamos para allá. Fijaros, él me va a ir proponiendo cosas, me pregunta el reino que va a ir asociado con este dominio Active Directory, ya me propone el 1, que fijaros que es el correcto, con lo cual yo puedo tirar para adelante. Luego me propone un dominio, que fijaros, me lo sigue proponiendo. Esto también es una cosa que le gusta mucho a Samba, que es nombrar a los dominios con su nombre NetBIOS, que digamos que es su alias antiguo, nombres cortos, mayúscula. Bueno, pero ese es el nombre NetBIOS de mi dominio, está correcto. Tiramos para adelante. También es interesante que veáis los 3 tipos de roles que puede tener un servidor. Esto es en general, realmente no es en este caso concreto. Los servidores pueden tener tres roles, 3 niveles de integración en dominios, que son los controladores de dominio, que es el máximo nivel de integración, porque lo gestiono, servidor miembro, simplemente pertenezco, pero no lo gestiono. Y luego está Nalón, que es, digamos, el que va a su aire, como si fuese un grupo de trabajo, digamos, sin dominio. Por defecto, DC Domain Controller, que es lo que queremos. Bien, Active Directory implica la existencia de un servicio DNS. Ese servicio DNS te da diferentes formas de administrarlo. Incluso podríamos hacerlo por Vint9, que es un servicio DNS muy conocido de Linux. Pero en nuestro caso vamos a hacer, digamos, un DNS integrado en Active Directory, que Linux lo denomina Samba Internal, que es lo que me ofrece por defecto. Es decir, que es el propio Samba el que hace esa gestión. Vale, luego me pregunta la dirección IP del reenviador DNS, del DNS forwarder para el servicio DNS, que me propone, fijaros, un poco al estilo que lo hacía también el servidor Windows cuando lo convertíamos en controlador, me propone que el DNS forwarder sea mi name server, mi primer servidor DNS que tengo configurado en Resolve.com. Bueno, pues ese me funciona perfectamente. Vale, ahora me pregunta la contraseña del usuario administrador del dominio. Importante porque esta contraseña tiene que cumplir los requisitos de complejidad de un dominio Active Directory, que son que de mayúsculas, minúsculas, especiales y números, de esos 4 por lo menos tiene que tener 3. Bueno, pues ahí ponéis una contraseña compleja y tiráis para adelante. Si no la ponéis compleja, falla, seguro, ¿eh? El proceso termina mal. Y aquí está el aprovisionamiento del árbol, la creación del árbol, crea el servicio Active Directory, el servicio le da, crea el servicio DNS, fijaros, lo hace rapidísimo, esto es muchísimo más rápido que en máquinas Windows y está hecho. Parece extremadamente rápido, pero es así. El dominio está creado. Bueno, os ofrezco también una forma alternativa mediante la cual no hay interactividad. Todos los parámetros se los doy como... o sea, por parámetros, no interactivamente. Creación de dominio no interactiva. Bueno, yo recomiendo cuál es la interactiva. Configuraciones posteriores a la instalación de Active Directory. Empezamos configurando Kerberos. Kerberos se configura en un archivo krb5.conf dentro de la carpeta etc. Ese es el archivo principal Kerberos. La instalación de Active Directory que acabamos de hacer me ha creado un archivo krb5.conf que es el que es adecuado para la instalación que estamos haciendo, pero me lo ha dejado en la carpeta barlib samba private. Lo hace así, digamos, un poco por respetar la configuración que yo pueda tener hecha por mi cuenta. Él me deja el archivo correcto en esa carpeta y luego, si quiero, yo lo uso o no lo uso. En nuestro caso lo vamos a usar. Entonces vamos a ir al archivo original Kerberos, que es el archivo que quedó por defecto en la instalación de Kerberos. Es un archivo que no está
no está configurado, está en la carpeta etc. Es el archivo original que me tengo que deshacer de él. Para deshacerme de él lo que voy a hacer es renombrarlo. Lo podríamos borrar, pero bueno, queda un poquito mejor renombrarlo. De esa manera puedo volver atrás. Bien, con sudo. Y ahora lo que hago es este comando de aquí, que os lo quiero comentar, porque esto lo que está haciendo es crear un enlace simbólico. Os explico. Imaginaros que yo lo que quiero al final es coger una copia de este archivo y llevarlo a la carpeta etc. Yo podría hacer esto, sudo cp var lib samba private 5. Ampliamos un poco a la carpeta de destino etc. Esto me haría una copia sin más. En lugar de hacer esa copia, lo que voy a hacer es un enlace simbólico, que es una especie de acceso directo. Entonces, bueno, es una solución un poquito más elegante porque de esa manera no ando duplicando archivos, sino que simplemente hago una referencia a él. De esta manera, ahora mismo, si yo hago un estado largo del archivo krb5 de la carpeta etc, pues veo que es un link que apunta al archivo que os comentaba antes. Si hubiéramos hecho una copia también valdría, pero bueno, queda un poco mejor así, mediante referencias. Bien, el Kerberos lo tenemos configurado ya. Ahora ya hay que configurar los propios servicios. El servicio fundamental de todo este montaje es el servicio Samba ADDC Service. Este servicio en Ubuntu 18, Ubuntu 18 trabaja con una configuración de servicios que permite enmascarar servicios que quieres, digamos, tener controlados para que no arranquen y no choquen con otras cosas. Pues hay una operación que se llama enmascaramiento o desenmascaramiento de servicios. De mano este servicio, recién se instaló Samba, pues se quedó enmascarado, por precaución, digamos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un mask, desenmascarar el servicio. Mientras no lo desenmascare, pues está instalado, está ahí, pero no puedo hacer nada con él. Porque es como, digamos, un eslabón de seguridad extra para que un servicio no me haga cosas que no quiero. Vale, y ahora sí, ahora ya le puedo hacer un start para que eche a andar. Ahora, este servicio entrará en ejecución y un enable que configura su arranque automático. Es decir, que cada vez que la máquina arranca, en su proceso de arranque, este servicio sea uno de los procesos que arranca automáticamente con la máquina. No tengo yo que arrancarlo manualmente. Bien, pues ya está el start y ya está el enable. Y ahora, bueno, voy a comprobarlo. Bueno, nada, aquí son los comandos típicos de comprobación de servicios, es con status. Aquí hay un comando también que os lo he descrito bastante porque quiero que lo miréis bien porque es un comando muy potente que me permite buscar procesos en ejecución en todo el sistema, buscando las cadenas Samba, SMBD, NMBD, WinBin. Fijaros que hay bastantes procesos relacionados con lo que estamos haciendo, todos estos de aquí. Samba, WinBin, SMBD. Bien. Es una forma de rastrear la memoria buscando procesos. También otra comprobación interesante a nivel de red. Bueno, son todo comprobaciones que no es imprescindible que hagáis esto para que esto funcione, pero bueno, didácticamente echarle un vistacín porque es interesante. Por ejemplo, este comando me permite ver qué servicios hay a la escucha en general. Es casi como si le hiciera un escaneo de puertos a la máquina. ¿Qué cosas hay escuchando en este servidor? Active Directory publica muchos puertos. Esto no es como un servidor web que al final publica por el 80 y el 443 y listo. Aquí hay un montón de puertos en juego. Esto es muy importante, sobre todo por temas de cortafuegos y demás. Un poquito más abajo os enumero algunos puertos importantes que os deberían de sonar, porque son puertos algunos muy conocidos. Los 53 del ADNS, los del NetBIOS, el Kerberos, el LDAP seguro, el LDAP normal, compartición de archivos y el cambio de contraseña Kerberos. Estos, por lo menos estos, que os suenen. Para que funcione bien un Active Directory tienen que funcionar todos esos puertos. Si hay algún cortafuegos o alguna cosa, pues esos puertos tienen que estar permitidos, si no, esto no va. Bueno, pues hemos instalado el dominio, hemos configurado Kerberos, ahora nos toca configurar DNS. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el archivo
resolve.conf. Si os fijáis, este archivo configura mi comportamiento como cliente DNS. Esto es importante. Nosotros ya tenemos montado un servicio DNS. Lo acaba de montar la instalación de Active Directory. Tiene un servicio DNS, pero nosotros mismos no lo estamos usando. Seguimos utilizando los mismos servidores DNS que utilizábamos antes de esta instalación. Cuando nosotros hicimos este mismo proceso en Windows, basándonos en un Windows Server, aquí lo que hizo la instalación de Active Directory en Windows era quitar los name servers estos, ponerlos como reenviadores del servicio DNS que acaba de montar y configurar como único DNS preferido 127.0.0.1. ¿Para qué? Para obligar a esa máquina a utilizar su propio servicio DNS. La instalación en Linux no lo hace, pero lo tenemos que hacer nosotros para que esto funcione bien. Con lo cual, el DNS correcto es la IP de bucle local, es decir, estoy diciéndole a esta máquina que como cliente utilice el servicio ubicado en su propia máquina. Y elimino el resto de servidores DNS. Bueno, aquí eliminar el resto de servidores DNS no sería imprescindible. A mí me gusta más hacerlo así, es decir, que en cada dominio se utilicen los DNS de ese dominio, no poner name servers, que a veces se pone pues Google o se ponen otros DNS. Yo prefiero hacerlo así y que sea el servidor DNS del dominio el que reenvíe a esos otros DNS si hiciese falta. Me parecen configuraciones como un poco más limpias, más jerarquizadas. No, yo directamente de aquí me salte mi DNS y me vaya a preguntar a los de informática o a los de Google. Bueno, esto está configurado. Y ahora vamos a testear el DNS. El DNS siempre es de lo más importante y de lo que más fallos provoca. Y bueno, si el DNS no está fino, pues el dominio es imposible que funcione bien. Las consultas las hacemos con un comando Linux que es host, que es un equivalente a NSLookup, un poco más moderno. A host yo lo que le voy a decir es, le voy a dar un nombre simplemente, le voy a dar un nombre. Si se lo digo así sin más, le estoy diciendo a esta máquina que intente resolver ese nombre. No le estoy diciendo cómo lo tiene que hacer. Por defecto esta máquina le va a preguntar a sus name servers, los que tiene configurados en resolve.conf, que es 127.0.0.1. Fijaros que obtiene la IP correcta. Bueno, le puedo preguntar también algún otro nombre, como el nombre de mi controlador de dominio. Fijaros que este servicio DNS ahora mismo, así nombres que nosotros veamos claros que tiene que tener son el nombre del dominio y el nombre del controlador. Y ambos nombres tienen resolución. Fijaros, el nombre del controlador lo he puesto en largo, también lo puedo poner en corto. Si lo pongo en corto, la orden search del resolve.conf se encarga de añadir esa parte que ahora mismo me ahorra. Realmente la consulta DNS hay que hacérsela. Como veis, aunque yo he escrito un nombre corto, la consulta DNS se ha hecho de un nombre largo. Este trocito de aquí se ha añadido solo, digamos, gracias a search. Y luego podemos hacer alguna consulta un poquito más compleja porque el host permite estas cosas, como por ejemplo preguntar tipos de recursos concretos. Tipos de registros DNS, sabéis que el DNS tiene varios tipos de registros, los típicos, los A, los PTR, los NS, los MX. Por ejemplo, esto es un registro de tipo, ahora estoy consultando el registro de tipo A, que es el más habitual, es el registro típico de la zona directa, asocia una IP con un nombre. Bien. Y, por ejemplo, voy a haceros la consulta que hay un poquito más abajo de registro de tipo servicio, SRV. Es un nombre un poco raro, que si no lo sabes, pues 211 de 10. Fijaros el nombre que he construido aquí. He construido un nombre que es nombre de dominio aquí, luego aquí es _udp y aquí es _kerberos. Esto no es la clásica consulta DNS en la que yo le pregunto al DNS, oye, dime la IP que tiene este nombre. No. Aquí lo que le estoy diciendo, lo que le estoy interrogando a mi DNS es, dime quién gestiona, quién proporciona el servicio de Kerberos en este dominio. Se me ha olvidado poner la L. Fijaros, en cuanto pongo la L, ya me va a funcionar. Y lo que me está diciendo es que en mi red, el servicio Kerberos lo proporciona esta máquina de aquí.
Quiero que veáis que un DNS no solamente sirve para resolver nombres a IPs o IPs a nombres en zonas directas o inversas, sino que lo que tú le interrogas a un servicio DNS son otras cosas que a veces no son tan obvias. Por ejemplo, yo le puedo decir a un DNS, ¿quién es el servidor Kerberos de esta red? ¿O quién es el servidor, no sé, pues el PDC de esta red? ¿Quién es el servidor LDAP de esta red? Es decir, son consultas, no simplemente es un listín telefónico el servicio DNS, sino que hace más cosas. Y para terminar esta primera fase de configuración vamos a testear dos servicios más. El primero de ellos es el servicio Kerberos. Kerberos es un servicio, como os comentaba, de autenticación usado en los dominios de Microsoft. Entonces nosotros cuando llegamos a una estación de trabajo y ponemos nuestro usuario y contraseña, el que está dándonos paso o no paso es el servicio Kerberos. Ahí, aunque no nos estemos dando cuenta, se está creando una entidad denominada Ticket Kerberos, que es la que después nos sirve para movernos por el dominio y acceder a los diferentes recursos. Pensar, por ejemplo, cuando vosotros os validáis en el PC de clase, ahí se crea un ticket Kerberos y es el que se usa después para acceder, por ejemplo, a vuestra unidad de red, para acceder a Nueru, para acceder también, fijaros, a VCenter, porque si os fijáis no volvéis a poner usuario y contraseña o podéis no hacerlo. Todas esas validaciones, digamos, que se producen como de forma, parece que se producen automáticamente, que vienen de una validación inicial, se basan en un protocolo Kerberos. Y eso se denomina Single Sign-On, que es, pongo mi usuario y contraseña una sola vez, se me genera el ticket y luego ya con ese ticket yo me muevo. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es crear un ticket manualmente. Esto no se suele hacer manual, solamente en determinadas operaciones de configuración, pero nosotros lo hacemos para testear, para comprobar que Kerberos está funcionando bien. Fijaros que yo no solamente le estoy dando un nombre de usuario. Esto hay que cotejarlo, validarlo contra un dominio, o mejor dicho, contra un reino Kerberos, que es el reino que se corresponde con el dominio Active Directory que yo he creado. Si os fijáis, ahí me pide la contraseña para ese usuario @reino. Fijaros que estamos moviéndonos a un nivel Kerberos. Por eso me pone esto en mayúsculas, porque es un reino. Ahí le ponemos la contraseña de Active Directory. La validación es correcta, me da una advertencia normal porque las cuentas de dominio por defecto en Active Directory tienen una caducidad sobre los 40 días, pero ha ido todo bien. Puedo mostrar los tickets y veo que yo en mi sesión dispongo de un ticket Kerberos que me serviría para, por ejemplo, acceder a recursos del dominio Active Directory sin que ya me pidiera validación por medio de este ticket. Con lo cual, el testeo ha sido correcto, el ticket ha sido creado, perfecto. Vale, y la última validación que hacemos ya en esta primera parte es el testeo del servicio de compartición, que este lo conocemos porque lo utilizamos en la práctica anterior. Bueno, instalo un cliente. Este es un cliente Samba. Bueno, ya lo tengo instalado por lo que veo. Y ahora lo que voy a hacer es ejecutar el comando de enumeración de recursos compartidos en una máquina. En este caso la máquina es localhost. Es la máquina en la que estoy. Y me está diciendo que hay varios recursos compartidos. Los que yo tengo que buscar son estos dos, Netlogon y Sysvol. Estos son dos recursos estándar que comparte a la red cualquier controlador de dominio. Por ejemplo, mirar, el controlador de dominio del instituto, Trasgu, pues está compartiendo también dos recursos a la red, Netlogon y Sysvol, exactamente igual que el controlador de dominio Linux que tenemos aquí atrás. Eso es un estándar de Active Directory. Vale. Y luego otro comando que no conocíamos, que está relacionado, bueno, el comando sí lo conocíamos, pero la forma de ejecutarlo no. Este comando es un poquitín más, o esta forma del comando smb client es un poco más complicada, porque lo que le estoy pidiendo es que se conecte con una máquina, con un recurso compartido de una máquina, con un usuario concreto y que ejecute un comando. Vamos para allá. Fijaros que, curiosamente, aquí la ruta UNC se pone con barra, no con contrabarra. Esto tiene su explicación. En Linux la contrabarra tiene un significado especial, con lo cual hay un poco de conflicto entre la contrabarra de la ruta y la contrabarra que Linux interpreta en su línea de comandos. Entonces, por eso, el comando smb client me permite poner las rutas UNC con la barra, no con la contrabarra. Fijaros que quiero acceder al recurso netlogon de la máquina localhost.
con el usuario administrator, que es el usuario del dominio, ojo, y quiero ejecutar el comando ls. Me pide una validación. Y ya lo tenemos. Ha hecho un listado, aunque es una carpeta que está vacía, pero la comprobación ha sido correcta. Bueno, pues hasta aquí. Doy por terminada la primera parte de la práctica, que es puramente lo que es el montaje del controlador, la creación del dominio, el aprovisionamiento y una serie de comprobaciones posteriores. Configuración posterior apenas hemos hecho nada. Prácticamente hemos tocado el archivito Kerberos y el source.conf. Y ahora, a partir de ahora, bueno, pues ya empezaremos a hacer administración sobre el dominio.